Bueno, buenos días a todos los que están conectados. Otra vez buenos días acá a los chicos que están con nosotros. Recuerden que estamos haciendo presencial los domingos a las 10:30. Seguramente va a haber Rosy y Javier van a ver después el video también. Así que después va a estar subido a la plataforma. Bueno, esta semana habíamos visto, habíamos hecho la quinta clase de el estudio de los colosenses, ¿sí? Lucía, ¿tenés Biblia? ¿Sí? Bien. ¿Ustedes tienen una sola Biblia, damas? ¿Sí? ¿Sí? Les presto esto. Perdón. Así que bueno, denme un segundo que voy a abrir acá el machete. Ya está subido a la plataforma el estudio del capítulo 1. Son 13 páginas para que lo lean después ahí en casa. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. Bien, ahora sí. ¿Qué les va a parecer? ¿Cómo les va pareciendo el estudio hasta ahora? ¿Ustedes se pudieron conectar? ¿Sí, no? Sí. ¿Al Classroom? Sí. Genial. Bueno, ahí estoy compartiendo con la gente. La idea de subir después el video es porque también ahí voy leyendo el machete, así que ahí lo van pudiendo ver. La única solución a eso, Lore, es levantarse a las 6 de la mañana. Ah, la alergia. Ah, sí. No, este tiempo es terrible para algunas personas, sí. Bueno, vamos otra vez a orar, porque ya queda la oración de introducción aquí con nosotros. Y vamos a pedirle al Señor nuevamente que dirija la reunión. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nuevamente continuamos en tu presencia, Señor. Queremos rogarte, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, la revelación completa, Señor, de ti. Y también, Señor, que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que continúe trabajando en esta semana. Si hemos tenido una semana difícil, que restaure, Señor, nuestros corazones. Si tenemos o tendremos una semana complicada, Señor, sabemos que tú lo sabes todo y queremos pedirte que nos guíes y nos acompañes aún en cualquier situación. Padre, oramos por nuestros hermanos que están en otras ciudades, tú les bendigas y les acompañes también. Gracias por esta hermosa herramienta que es la tecnología, que se pueden conectar y pueden, Señor, estar en sintonía con nosotros. Bendice, Señor, nuestro corazón y, Señor, queremos ser humildes delante de ti, buscarte de corazón, estudiar tu palabra responsablemente, conocer realmente lo que quería decir el autor, lo que querías decir tú, Señor, para poder llevarlo a la práctica también. Padre, líbranos de una mala interpretación bíblica. Señor, líbranos de equivocarnos, Señor, a la hora de identificar, Señor, los principios bíblicos y forma en nosotros cristianos maduros, Señor, para que podamos llevar frutos, Señor, que es lo fundamental en la vida cristiana, Señor. Padre, te honramos y damos gloria a tu nombre, Señor, porque tú nos amaste primero. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado estuvimos viendo el segundo punto. Recuerden que estamos viendo desde aquella Biblia que tiene Fabricio, estamos viendo el bosquejo del libro de Colosenses, ¿sí? Estamos en el segundo punto. Y hoy quiero terminar con un punto que me quedó ahí colgado el domingo pasado. Así que quiero compartirlo con ustedes, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, entonces, capítulo 1, versículo... Vamos a leer desde el 15 hasta el 29. Yo voy a pedir ahí a Lore, si
Arranca 2 versículos cada uno, sigue Lucía 2, sigue Damaris, capítulo 1, versículo 15. Sí, no hay problema. Igual tengo otra Biblia acá. Bueno, ahora sí. Arrancamos, Lore, por favor. Entonces, 1, 15. 2 versículos cada uno. Aguantame ahí que encuentre Lucía, así leemos todos a tiempo. Ustedes que están ahí en sus casas pueden buscar su Biblia también y acompañarnos con la lectura. ¿Sí? Ahí está. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, quien en él habitase toda plenitud, y por medio del que reconciliar, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Puede seguirse, sí? 23 y 24. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Seguimos, Lore, por favor. 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria y de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A que denunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, muy bien. Muchas gracias. Me quedó un punto ahí suelto para compartir, y acuérdense que estamos estudiando, les decía, con el bosquejo de la Biblia de Estudio Ryrie. La idea de esto es para que cada uno pueda aprender a utilizar lo que es una Biblia de estudio. Recuerden que al final del curso, al final del estudio, vamos a premiar a 2 personas que tengan el mejor rendimiento de estudio, que hayan cumplido con las tareas, que hayan cumplido con los exámenes, que hayan cumplido también incluso con el material de estudio, leerlo, y los premios tienen que ver con material de estudio, porque la idea es que estudiemos la Biblia. Una iglesia, me encanta repetirlo, una iglesia que no estudia la Biblia es una iglesia en movimiento. O sea, se pueden hacer actividades, podemos hacer muchas actividades, podemos tener entretenidos a los niños, podemos tener entretenidos a los jóvenes, podemos tener entretenido aún a los adultos, pero una iglesia que no estudia realmente no crece. Entonces, ¿cómo va a crecer la iglesia? Cuando ustedes crezcan, cuando yo crezca. Cuando yo crezco espiritualmente,
yo soy parte de la iglesia, entonces la iglesia crece, ¿no? Imagínense que yo fuera el brazo, usted es el resto del cuerpo, y si yo no crezco, el brazo no crece, el cuerpo está desequilibrado, ¿no? Y ese es el gran problema de muchas iglesias. La iglesia es una sola, ¿no? Es el gran problema de la iglesia, déjenme decirlo, porque muchos cristianos que aceptan a Cristo como su Salvador piensan que es simplemente recibir a Cristo y nada más, y no ocupan el lugar que Dios le ha dado en la iglesia. Que en la iglesia no venimos a figurar, ¿no? La iglesia no es para que vengan y digan, wow Fede, wow Jesse, wow Fabricio, wow Lucía, sino que la iglesia es para venir y servir a otros. Para eso tenemos los dones espirituales, que ya lo hemos estudiado el año pasado. Los dones son para el servicio a los demás, no son para que yo me engrandezca o para hacerme más grande o más notorio o lo que sea. Entonces, cuando nosotros entendemos realmente el desafío que conlleva haber conocido a Cristo y haber tenido realmente un encuentro con Él, nuestra vida cambia de manera rotunda, ¿no? Estuvimos hablando, acuérdense que el primer punto era la introducción, teníamos 3 subpuntos, o sea, puntos secundarios ahí, 3 hablando acerca de los colosenses, y terminamos en el versículo 14. Les voy a dar un tip para que tengan en cuenta. Los capítulos y versículos no son inspirados por Dios, para que tengamos en cuenta. Acuérdense que el libro original, supónganse la carta de Colosenses que estamos hablando ahora, no decía 1, 2, ¿no? No tenía eso. Eso no es inspirado por Dios. Eso lo hicieron unas personas que estudiaron mucho y son los que, digamos, conformaron, organizaron un poquito el canon bíblico, ¿no? Pero lo que sí podemos darnos cuenta ahí en sus Biblias, miren cada uno su Biblia, es los párrafos, porque los párrafos sí están inspirados por Dios y sí están respetados también los párrafos, ¿no? El capítulo 1, versículo 1 al versículo 2 es un párrafo. ¿Saben lo que es un párrafo, no? Cuando se deja la sangría, arranca con mayúscula y termina en punto aparte, ¿no? Es lo único que me acuerdo de lengua. Es lo único que me acuerdo de lengua. Es imposible olvidarlo con la profe Jalil. Bueno, en el versículo 3, si ustedes se dan cuenta, hay una sangría, un espacio, ¿sí? En el versículo 3. Arranca el segundo párrafo. Termina en el versículo 8. Espíritu. Díganme si ustedes tienen lo mismo, porque quiero ver que estemos toda la Biblia igual, si no. A usted le puede parecer raro, pero yo lo aprendí este año, eso. No lo sabía. Yo sabía que los versículos y capítulos no estaban definidos por Dios, porque lo habían hecho otras personas, pero no sabía lo de los párrafos. Y me encantó. Desde el 3 al 8 sería otro párrafo. Vamos contando, vamos en el segundo. Desde el 9 arranca otro, ¿y dónde termina? En el 14. O sea, la introducción del capítulo 1, o del libro más bien, está hasta el versículo 14 en 3 párrafos. Arranca el cuarto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y termina en la sangre de su cruz en el versículo 20. O sea, ¿cuántos párrafos? 4. Muy bien. Y a vosotros, arranca el versículo 21 y termina, yo Pablo fui hecho ministro en el versículo 23, 5 párrafos. Y en el sexto párrafo, que es el que vamos a ver hoy, ¿sí? Está hablando, Pablo va a hacer un redondeo más o menos de la idea y va a continuarla en el capítulo 2. Pero para que tengan una idea, vamos por el sexto párrafo de la carta, ¿sí? Primer capítulo, sexto párrafo. ¿Sí? Entonces ahora cuando abras tu Biblia y empiece veas una sangría, una letra mayúscula y un punto y aparte, vas a darte cuenta que es un párrafo. Ahí nos damos más o menos una idea de cómo estaba escrita la epístola. Entonces estamos viendo el Cristo exaltado y vimos 2 puntos del Cristo exaltado. El carácter de Cristo, vimos cualidades de Cristo, la imagen del Dios viviente, y a qué se refería con la imagen del Dios viviente, la misma forma, la misma gloria, la omnisciencia que tenía Jesús, porque Él conocía los pensamientos de los demás, ¿no? Leímos Lucas 5:22, que decía, entonces Él, conociendo sus pensamientos, les respondió, ¿no? Los fariseos estaban hablando entre ellos y Jesús leyó sus pensamientos
y le contestó frente a todos. La omnisciencia de Dios. La omnipresencia de Dios, que Jesús estaba limitado por su cuerpo, porque era el Dios hecho hombre, ¿no? Entonces no podía cumplir con eso hasta el momento de tener el cuerpo glorificado. Perdonaba, Después de la resurrección. claro, exactamente, que estuvo 40 días en la tierra. Perdonaba pecados, ¿no? Algo que para nosotros es re simple. Por eso siempre insistimos, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, es importante conocer el contexto histórico y cultural del momento. Para nosotros decir que Jesús perdonaba pecados es normal, ¿no? Nos suena descabellado, pero para esas personas sí, porque solamente Dios perdonaba pecados. Ellos tenían una adoración por Dios, una adoración por el canon, una adoración por Moisés, por los padres del pueblo de Israel, ¿no? Y que venga un hombre más como vos, porque ellos lo veían como ellos mismos, y que diga que perdonaba pecados era una blasfemia. Entonces eso ocasionó que en varias situaciones quisieran matarlo, pero no era el momento, ¿no? Y amén, que no era el momento, porque después se produce la redención de nuestros pecados. El gran yo soy, habíamos visto también, habíamos visto el primogénito de toda creación, estuvimos desarrollando los versículos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, otra definición. Él es antes de todas las cosas. ¿Por qué Él es antes? ¿No? Cuando vamos a Génesis 1:1, vemos la creación, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu se movía sobre la faz de la tierra, ¿no? O sea, Dios Padre y Dios Espíritu, pero ¿dónde está Jesús? Cuando vamos a Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús, ¿no? Entendemos que la Trinidad estuvo trabajando en la creación. Estoy haciendo un repaso acá, ¿no? Luego habíamos visto la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? El primogénito de los muertos, y por último habíamos visto el reconciliador. El reconciliador, lo escucha Barak. Y el octavo punto que quiero compartirles hoy para cerrar esta idea del quinto párrafo es el sustituto, ¿sí? Ya lo van a ver después en el manual de estudio, está en PDF ahí en la plataforma, así que ahí lo pueden ver. ¿Por qué decimos que Jesús era el sustituto? Y yo le agregaría la palabra perfecto. El sustituto perfecto para esa situación. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿no? Entonces dice el versículo 21 que éramos extraños y enemigos. Vos y yo éramos extraños y enemigos de Dios. Vos decís, pero yo no lo conocía a Dios. ¿Por qué voy a ser enemigo de Él? Yo no tenía nada en contra de Dios. La realidad es que sí, nuestro pecado nos separaba de Dios, dice Romanos 3:23. La palabra original de extraño se puede referir a alejados, acortados o separados de Dios, ¿no? Entonces éramos alejados de Dios, éramos separados de Dios, éramos cortados, ¿no? Y la palabra enemigos hace una referencia a aborrecer, ¿no? La ley de Dios, que eso es lo que odiábamos, ¿no? Lo que odiábamos cuando no estamos en Cristo. Y eso es a lo que hoy nosotros debemos luchar, ¿no? En amar la ley de Dios y no la ley de la carne o la ley del pecado. Entonces, cuando vamos al versículo 2, dice el versículo 2, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Somos santos y sin mancha? Amén. Sí, a ver, ¿quién da más? No, santo en el sentido de no por nuestras obras, no por las obras que podemos llegar a realizar, Ajá, sino que la justificación va de la mano con la santificación. sí. Dice, es un acto que se da una sola vez, en el momento justo de la salvación, pero que seamos santificados no dice que nosotros vamos a tener obras santas siempre. Exacto, la redención completa, digamos, que va a ser cuando nosotros obtengamos el cuerpo glorificado, cuando nosotros dejemos este mundo, porque mientras estemos en la carne, continuamos con una vida
que continuamente cae en el pecado, ¿no? Más que nada la santificación y la justificación que se dan en el proceso de redención o en el momento de redención, eso nos posiciona. Claro, es donde... Tiene que ver con una posición. Exacto, Juan 1:12, que habla de que a todos les dio el derecho de ser hijos de Dios y nos cambia de lugar, y por eso justamente hablamos del reconciliador, ¿no? Que cambia o intercambia. Exacto, Colosenses, la herencia que tenemos la herencia que tenemos reservada en los cielos, ¿no? Exacto. Y esa herencia, si te vas a otros versículos, que lo estudiamos también, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿no? Bueno, qué lindo. La Biblia se explica con la Biblia. Entonces, Jesús como reconciliador cambia nuestra situación y hace la paz entre Dios y nosotros, no entre nosotros y Dios, porque es Dios el que hace el primer paso, ¿no? Es Dios el que hizo el primer paso, el que buscó el plan, el que diseñó el plan para volver una amistad con nosotros. Entonces, nosotros, extraños y enemigos, ¿no? Siendo extraños y enemigos, haciendo malas obras, Jesús, en sustitución de nuestro lugar en la cruz, en ese lugar donde vos tenías que estar y donde yo tenía que estar, donde nosotros debíamos pagar, ¿no? Él fue el castigo pleno, recibió, perdón, el castigo pleno de todos los que en él creen, ¿no? El castigo de la ira de Dios contra el pecado, no contra el hombre. La ira de Dios contra el pecado la debía pagar alguien, y ahí se aplica el principio de justicia de Dios, porque Dios es justo. Si Él dejara pasar el pecado, no sería justo, y el Dios es el Dios amor, que si Él nos hace pagar a nosotros, entonces no se pueden cumplir. Pero en Cristo pagó, en Cristo sació la ira de Dios contra el pecado, y nosotros recibimos la parte del amor, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en 1 Corintios capítulo 5, ahí un poquito más atrás. 1 5, 18 al 21, exacto. 1 Corintios 5, 18 al 21. Estoy mal con las anotaciones, me parece. Segunda de Corintios, perdón. Estoy bravo. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. ¿Sí? Acuérdense que el 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es la predicación del Evangelio, ¿no? Decirle a los demás que se reconcilien con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso decimos que Dios se reconciliaba a Él mismo con nosotros, ¿no? No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, y acá está la parte interesante, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús ocupó nuestro lugar. Dios no nos tiene en cuenta nuestros pecados. Él nos encarga el mensaje de la reconciliación, llamar al mundo a que se reconcilie con Dios. Pero aplicando el concepto del sustituto, la vida piadosa que vivió Jesús es tomada en cuenta para nosotros. Y nuestra vida, o sea, nuestro pecado es atribuido hacia Él. No significa que Él haya pecado, sino que la carga esa de ese pecado cayó sobre Jesús en la cruz. Entonces, nosotros, injustos, tratados como justos, cuando no lo somos, y el justo tratado como injusto, cuando no lo era tampoco, ¿no? Ese es la redención en la cruz. La esencia del Evangelio. Exacto. Él fue tratado como injusto para saciar la ira de Dios, no con el hombre, repetimos, sino contra el pecado. Y de esta manera, ser el sustituto completo, salud, y pleno, ya que el sacrificio de Cristo es suficiente
el sacrificio de Cristo es suficiente. Nada de lo que hagamos nosotros puede añadirse a eso, y nada de lo que dejemos de hacer puede restarle a eso, ¿no? El evangelio real es que Jesús y en Cristo es suficiente, ¿no? Amén, y que sea así. Si vamos al versículo 3 de Colosenses 1, ya terminamos con este punto y arrancamos con el tema de hoy. El versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1, 23. Miren lo que le está diciendo Pablo. Pablo cierra esta sección, ¿no? Este párrafo, diciéndole: muchachos, si han sido reconciliados con Dios, sean conscientes de que deben ser firmes en la fe. Deben permanecer firmes en la fe. De ahí es que cuando uno se aleja de Dios, cuando una persona se aleja de Dios, se aleja de la iglesia o del cuerpo, digamos, siente la necesidad, experimenta la necesidad de volver, si es realmente salvo, ¿no? Entonces, acá Pablo menciona la importancia de permanecer firme en la fe a través de una obediencia progresiva también, ¿no? Constantemente obedecer más a Dios. Esta mañana escuchaba una pregunta que le hacían a MacArthur: ¿cómo puedo estar seguro yo de que soy salvo si tengo pensamientos tan blasfemos? Le preguntó una chica, ¿no? Y entre lágrimas. Y John MacArthur fue simple, que comparto mucho con ese pensamiento. Dice: ¿cómo podemos saber que somos salvos? Porque anhelamos ser como Él, buscamos ser como Él, sabemos que somos pecadores. Y no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo pueda hacer, o de que yo no digo malas palabras porque yo refreno mi lengua, yo tengo poder sobre mi cuerpo y domino mi cuerpo, por eso no digo malas palabras. No se trata de lo que Dios hace en nuestro vocabulario, de lo que Dios y el Espíritu Santo hace en mi vida, ¿no? Entonces de eso se trata, no en base a lo que podemos hacer o dejemos de hacer. Entonces, por eso decimos que el sacrificio de Cristo es suficiente. La salvación es por gracia a través de la fe, ¿no? Las dos cosas están unidas. Y todo, hasta incluso la fe, es un don de Dios, un regalo de Dios. Así que, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si vos aceptaste a Cristo como tu Salvador, sos una nueva criatura. Y lo que pasó atrás, Dios ya no lo tiene en cuenta. Hay que confesarlo. O sea, hay que confrontar el pecado y hay que hablar, porque no todo es amor. Hoy se habla mucho del amor y poco del pecado. El pecado es pecado. Lo que Dios dice que es pecado para mí, lo dice para todos ustedes, porque Dios no cambia, no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, todas las cosas antiguas quedan atrás y a partir de ahora Dios me da la posibilidad de escribir una nueva historia a través de Él. No en mi mérito, no en mi esfuerzo, sino bajo la gracia de Él. Y ahí está la importancia de estar como el corderito ahí aferrado a la madre, ¿no? De estar siempre ahí, como nuestros hijos cuando son chiquititos que están pegados a mamá, siempre estar cerca de Dios y buscar de esa protección, sentirnos seguros con Dios. Tampoco se trata acerca de una experiencia, un sentimiento, ¿no? Porque somos cambiantes nosotros, pero Dios no. Entonces, Pablo les dice: muchachos, si en verdad han sido reconciliados con Dios, en el versículo 21 y 22, en su cuerpo, y si realmente el sacrificio de Jesús es pleno para tu salvación, entonces permanece firme en la fe, ¿no? Permanece firme en la fe, con una predisposición renovada de luchar en contra del mundo, en contra de la carne, en contra de Satanás, los tres enemigos del creyente, ¿no? La carne, que es la más complicada, Satanás y el mundo. La carne porque vive con nosotros, ¿no? Cuando el domingo llegan las 10 de la mañana y no sabes si levantarte o no. Anoche me acosté tarde, yo me hizo frío, no me quería levantar de la cama. Me tuve que levantar porque ya sí me... Si me permitís, quisiera mencionar algo para que nos quede claro y vos ayudarnos ¿Sí? en caso de que no estoy en lo cierto. Acá, desde el versículo 21 al 23, bueno, como él decía, el apóstol Pablo llama a la examinación. Si de verdad estamos en Cristo, dice que permanezcamos. Pero acá creo que el sentido
lo que se refiere el apóstol Pablo es decir, no traten de permanecer como quien dice, bueno, debo permanecer para así evidenciar que soy salvo, o debo obrar para que quede demostrado que soy salvo. No, debo permanecer y aferrarme a Cristo por amor. Porque si en todos los versículos anteriores el apóstol Pablo dijo que Jesucristo nos ha reconciliado con Él, que nos ha amado antes de la fundación del mundo, entonces, por amor, debemos decir, bueno, voy a permanecer por amor porque amo a Cristo y porque necesito de Cristo. No como quien dice, debo permanecer para ser salvo. Claro. Es Exacto. el error que se comete hoy. Es un error que es constante, ¿no? Que aquel que se aleja pierde la salvación. El viernes, ¿cuándo fue? ¿El jueves tuve Zoom? El jueves tuve Zoom con un hermano de Estados Unidos. Hicieron una reunión ahí en el CSP acerca de la hermenéutica. Y justamente hablaba de lo que menciona Fabricio, ¿no? De que la importancia de que el siervo de Dios se prepare, estudie la Biblia, interprete de manera correcta, pero no para los demás, sino para estar bien delante de Dios, o sea, para que Dios vea que Él realmente interpreta. Y eso requiere tiempo, requiere estudio. Lógicamente, armar todo esto también lleva su tiempo, lleva una dedicación, ¿no? Y una concentración terrible. No es que va a venir el Espíritu Santo o un ángel y me va a tocar la cabeza y me va a decir qué hablar este domingo. No, siempre Dios es un Dios de orden, ¿no? Por eso también tomamos la decisión de estudiar el libro de Colosenses y próximamente vamos a estudiar otro libro y así vamos a continuar para poder entender realmente lo que Dios quiere de nosotros a través de la interpretación correcta de la Biblia. Pero se trata de eso, no para los demás, sino para Dios, ¿no? Con amor para Dios. Así que así es. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, vamos a ver quién es el fundamento. Creo que esta vez no me equivoqué entre primera y tercera, y segunda, digo. Está bien. Porque 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el único fundamento donde nosotros debemos basarnos, donde nuestra vida debe estar fundada. Nuestra fe depende de Él, nuestro amor es hacia Él, ¿no? Y debemos estar arraigados en Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento. Cuando te apoyas, seguramente te habrá pasado que te desilusionaste de personas, porque estabas mirando al lugar incorrecto, ¿no? Te desilusionaste de, no sé, de algún familiar o de algún amigo. Siempre atravesamos por desilusión, porque no estamos fundados en la fe en Cristo. Cuando nosotros estamos fundados en Cristo, nuestra adoración es hacia Él, nuestra confianza es hacia Él. Sabemos de que Fabricio me puede fallar, porque es humano igual que yo. Como yo le puedo fallar a ella, yo les puedo fallar a ustedes. Somos falibles, ¿no? Pero Cristo no. Entonces, cuando nosotros entendemos que la base de la iglesia es Cristo, de ahí se desprenden todas las cosas, ¿no? De ahí se desprende lo que es teología, los principios básicos de la doctrina de la iglesia, los principios de disciplina, los principios de educación de los hijos, los principios en el matrimonio, los principios en el noviazgo, en todos los puntos, ¿no? Y vamos a ir al último punto de esta sección del sexto párrafo, no salía la palabra, de el libro de Colosenses. Terminando el capítulo 1, hoy terminamos, y vamos a hacer un breve desarrollo de facetas que me gustó a mí descubrir de Pablo, ¿no? En estos últimos versículos. Entonces, les voy a leer la introducción acá que tengo para que todos tengamos noción de lo que vamos a charlar. Pablo termina el sexto párrafo de su carta destacando la importancia de cumplir el propósito por el cual Cristo lo había hecho parte del servicio, trabajando duro hasta el cansancio, buscando la perfección, siendo sabio, padeciendo aún las aflicciones en la carne por Cristo,
consciente del gran misterio que ha sido revelado, que antes estaba oculto. Para nosotros hoy tenemos la Biblia, abrimos la Biblia, te repito, nos puede llegar a sorprender, pero no como en ese momento. Cuando Cristo vino, se estaba cumpliendo una profecía que desbarataba toda la creencia que tenían estas personas. Entonces era un hecho que causaba un temblor en el espíritu de esta gente, ¿no? Entonces, sin duda, Pablo, cuando él tuvo el encuentro con Jesús, cambió totalmente su vida. Por eso vamos a leer que menciona trabajar duro hasta el cansancio por la iglesia de Dios, buscar la perfección, ser sabio, ¿no? Padecer las aflicciones en Cristo. Que hoy no somos presos por Cristo. Hoy es más fácil, digamos, ser cristiano, ¿no? Es fácil venir el domingo, cantar, alabar, bendecir, leer la Biblia. Es fácil acá entre nosotros no decir malas palabras. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros con otras personas? ¿Qué pasa cuando estamos con otras personas que no conocen a Cristo en el trabajo, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, por eso Pablo, si ustedes van a Hechos capítulo 9, pueden anotarlos ahí en sus anotadores, Hechos capítulo 9, que es el momento donde Pablo se convierte. Acordate que antes era Saulo. Hechos capítulo 9, está pegada mi Biblia, parece. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Suena re lindo, ¿no? Saulo, respirando aún amenazas y muerte, o sea, su aliento era eso, buscaba eso, ¿no? Porque él creía que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los discípulos de Jesús. Y fue a pedir a las sinagogas cartas para que si encuentra a uno, lo traiga preso. Y seguramente alguna paliza de por medio, ¿no? Pablo buscaba, tenía un fuego terrible para justificar, o sea, para limpiar el nombre de Dios que estaba siendo manchado por este tal Jesús. Y con todo esto, mirá lo que dice el versículo 3, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, cuando antes respiraba amenazas y muerte, valiente, ¿no? Con furia para buscar a estos que estaban blasfemando el nombre de Dios, y cuando se presenta Jesús, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es, sí. Hay algo que me está haciendo ruido porque viste que tenía la duda esta de ahí como que Dios operó sobre la voluntad de Pablo, porque Pablo no quería ni a Dios. O sea que en esa época no existía el libre albedrío. O sea, si Dios no opera en la voluntad de nosotros, como que Dios hizo que Pablo le siguiera, ¿entendés? Y bueno, ahí es donde me queda la duda, porque justamente con Pablo tuvo esa acción y ahora viste que no es así, o sea, uno decide seguir a Cristo y no es que Dios te aparece y... Sí, son situaciones, entiendo tu pregunta, son situaciones diferentes porque en ese momento la revelación de Dios estaba haciendo a través de Cristo. Hoy nosotros tenemos la Biblia, o sea, Dios no se va a presentar ante mí en la casa y me va a dejar ciego como Saulo. Lo que Dios tenía preparado lo puedes ver en las demás epístolas que escribió Pablo después de ese momento. Y Saulo conocía a Dios, él conocía a Dios porque él, te repito, él insistía en que estos blasfemos estaban faltándole el respeto a Dios. Entonces él los quería meter presos. O sea, él creía realmente que estaba convencidísimo que hacía lo correcto. Y ahí es donde Jesús se le interpone en su camino. Yo no sé por qué será, porque eso solamente lo sabe Dios, pero yo creo que por el fuego que Pablo le metía a lo que él estaba haciendo, imagínate que él dice que respirando a una amenaza sin muerte contra los
discípulos del Señor. O sea, él estaba enfocadísimo, y lo vas a ver en el versículo 24 y 25 de Colosenses 1, él dedicaba toda su vida a lo que hacía. Él vivía de las tiendas, aprendió a hacer tiendas para no trabajar y poder seguir predicando el Evangelio. Porque Dios tenía algo terrible para él. Esa diligencia con la que él se ocupó de perseguir a los cristianos de la iglesia primitiva, a esa diligencia la vas a ver después, y ese fervor lo vas a ver después en todas las epístolas. Sí, como él lo hizo. O sea, el mismo fuego que él tenía enfocado en otra situación que era contraria a los deseos de Dios, cuando Cristo lo convierte, cuando él tiene un encuentro con Cristo, ese mismo fuego es enfocado a lo que Dios quiere. Y ahí está la diferencia también de la actitud. Pablo fue terriblemente... Pero ahí es que no entiendo yo, porque sin voluntad, o sea, sin voluntad de... Yo creo que nosotros debemos entender que, pienso yo, el libre albedrío no existe. Porque Dios hace todo como quiere en todo tiempo. Yo no tenía el deseo de seguir a Dios y de amar a Dios. Yo era aborrecedor de Dios. Ni siquiera yo lo busqué a Dios. Sí, entendiendo lo que dice la Biblia. Entendiendo lo que dice la palabra. Dios me buscó de la misma forma con el apóstol, con Saulo. Dios hizo que su conversión al cristianismo fuera una realidad. ¿Qué es el libre albedrío? Para que entendamos, ¿qué es el libre albedrío? No sé, Lucía, ¿sabes lo que es el libre albedrío? Sí, la decisión de decidir, yo creo que eso apunta a lo que decimos, ¿no? Sí, él está hablando acerca de... Si no tuviéramos la libertad de decidir, seríamos como todos robots, o sea, haríamos lo que Dios nos dice. Sí. ¿Entendés? Pero ahí se aplica el principio de que nosotros, al no conocer a Cristo, nuestros ojos están vendados. Libre albedrío es la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Nosotros, no habiendo conocido a Cristo, no podemos decidir hacer lo bueno. Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, y aunque mi mente quiere servir al Señor, termino sirviendo a la ley del pecado. ¿Se entiende? Incluso O sea, dice que estamos muertos antes de conocer claro, a ser salvos. pero el tema del libre albedrío es poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y si uno no está en Cristo, solamente puede elegir el camino malo. Solamente puede... Claro, porque no conozco lo bueno. Cuando yo conozco a Cristo, tengo la opción realmente, porque soy libre, dice la Biblia que me hace libre, y puedo decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Por eso hay muchos cristianos que están alejados, ¿no? Bueno, Que Dios no... ¿existe o no existe? El libre albedrío antes de Cristo no. Bueno, Cuando aceptamos a Cristo, claro, por eso. No, yo te estoy diciendo que yo digo que sí existe. Yo digo que sí existe. Pero, claro, en el sentido de no conocer a Cristo, no, porque no puedo decidir hacer lo bueno. E incluso Pero vamos a el estar... inconverso, la persona inconversa, ¿te acuerdas que una vez habíamos compartido una predicación en el grupo de la iglesia acerca de eso? Que es como varias listas, o sea, depende de cómo lo mires. Para el mundo, el libre albedrío es hacer lo que quiero. Y uno que sabe, conoce de Dios, entiende de que realmente no está eligiendo lo que quiere. Están guiándose por sus instintos, porque no pueden hacer lo bueno, porque suponete un adicto que supóngase, o sea, para él tiene libertad porque, bueno, se quiere drogar, que esto, que lo otro, entre comillas, su libertad sería esa, pero en realidad no, porque está siendo esclavo de Él eso. está No puede cautivo al salir. mal. Claro, porque cuando están sobrios, viste que siempre dicen que quieren, que lo quieren, pero al final lo terminan haciendo. Sí. Bueno. En este caso, lo que estamos estudiando acerca de Pablo, o sea, él podría haber ido a donde la persona que le devolvió la vista y poder haber continuado en la búsqueda de estos seguidores de Cristo, y por la situación que seguramente habrá sido traumática, quedarse ciego, imagínate, podría haber incluso tenido bronca de la situación y haber decidido buscar a los cristianos a lo que cueste. Pero el tema del libre albedrío, o sea, en mi punto de vista, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, pero existe una vez que uno tiene a Cristo, porque antes no podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Seguimos nuestro corazón. Dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso y es perverso, y nosotros seguimos lo que... ¿Sí? Exacto. Tu pregunta era si
¿por qué Dios no lo dejó continuar? Si, Operó en la voluntad. claro, de pero en Pablo. realidad él tuvo un encuentro con Jesús. Y ahí Pablo tuvo digamos, el encuentro con Jesús y su vida cambió totalmente. Te repito, él podría haber, o sea, todo es soberano, Dios es soberano, perdón, y todo es obra de Dios, pero él podría haber tomado otra postura frente a eso. En su voluntad fue Pablo el que con ese mismo encuentro como que... Claro, exactamente, porque Pablo bueno, ahí como que pero el libre albedrío, Lore, o sea, para redondeemos la idea, yo creo que se aplica cuando uno conoce a Cristo. Porque ahí es donde nuestras vendas son quitadas de los ojos y decís... Claro, porque si vos no conoces algo de Dios, como exacto. libertad, o sea, ¿cuál es la otra opción que vos elegís? Claro, exacto. De eso se trata el libre albedrío. Exacto. Que bueno, de eso se trata, elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero cuando no tenemos a Cristo no podemos elegir. Vos fíjate, la misma gente no puede dejar de fumar, no puede dejar la pornografía, no puede dejar de levantarse tarde, no puede dejar la flojera. No podemos porque no está en nosotros. Sí. Te busca. O sea, vos, y entonces ya te muestra todo lo que tiene, vos una vez que te busca, lo recibís, vos decidís si seguir o no. Cuando te quedas en un camino, Porque Dios con su palabra te muestra... ¿es así o no? Pero yo pensé que no existía, entonces ahí ya me descoloco todo. No. Antes de Cristo no se puede, no se aplica. Sí existe el libre albedrío. Claro, no, si no seríamos robots. Lo que pasa es que no se aplica. Claro. ¿Cómo? No te escuché la última parte. Dependeríamos todo de la voluntad de Dios, o sea, haríamos lo que Dios quiera, digamos. Sí, de todas maneras se aplica el concepto de la soberanía de Dios. El mismo diablo opera bajo la soberanía de Dios. Yo me inclino siempre a esa postura. A que no... A que Dios es soberano y Él hace todo. Sí. La persona que ha tenido un encuentro real, literal con Cristo, aquel que ha conocido de verdad, es imposible que después elija lo malo. Porque yo en ese momento... Pero bajo ese concepto nadie se alejaría entonces. ¿Me explico lo que voy? O sea, todos operamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso, o sea, no hay duda de que Dios es soberano. No hay duda de eso. Lo que sí es que Dios permite ciertas situaciones a raíz de nuestras obras o de nuestros pensamientos. Suponete, en el caso de que yo asesino a una persona, y Dios quería para mí de que yo sirva en la iglesia, pero yo asesiné a una persona, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que pagar, tengo que estar preso, y ya estando preso pierdo el ministerio, pierdo la posibilidad de... Quizás Dios me da un ministerio en la cárcel, no sé, pero ¿me explico a lo que voy? O sea, la voluntad del hombre, por eso... Hemos estudiado lo que es la soberanía de Dios, que está la soberanía absoluta y la permisiva. Permisiva. Y, o sea, Dios es soberano y su soberanía es absoluta, o sea, lo que tiene que ver con todos, pero a veces nuestra desobediencia, Dios te dice, bueno, dale. Es como nuestros papás. Claro. A los chicos de la escuelita siempre les explicamos lo mismo. Que Dios te dice lo que tenés que hacer. Y está en nosotros si obedecemos o desobedecemos. Y sabemos que cuando obedecemos, vienen recompensas, bendiciones, nos va a ir bien. Y cuando desobedecemos, vienen las consecuencias. Pero Dios no te obliga. Es como la mamá te dice, portate bien. Y vos desobedeciste, bueno. O sea, después viene la penitencia, no sé. Sí, yo, por ejemplo, yo conocí a Cristo cuando era un niño. Por eso siempre nos enfocamos en el servicio a los niños. Es fundamental la enseñanza a los niños, es fundamental. Yo soy producto de eso, pero yo también estuve alejado. Entonces, o sea, bajo el concepto que vos mencionabas recién, entonces ningún cristiano se alejaría. O los que se alejaron no eran de nosotros. Pero eso ya es juzgar, digamos, la salvación de la otra persona, que es una cuestión de Dios y esa persona. Y a veces muy... Exacto. Porque suponete que vos estuvieras en desacuerdo conmigo, o yo te hubiese hecho algo y te vas de la iglesia. ¿Significa que no sos salvo? No. Exacto. Entonces, o sea, sí hay situaciones de que hay gente que sea acá, yo te digo sinceramente, acá, en nuestra congregación han pasado alrededor de 150 personas. Mirá lo que somos ahora. Yo no puedo decir... No significa que los otros 140 no eran salvos. Claro, exactamente. No claro, yo cumplo con mi función de predicar el Evangelio de Jesús. Aquel que se quiera quedar y quiera continuar con nosotros, continúa con nosotros. Pero
hay que entender de que Dios es soberano, pero que también permite algunas cosas. Y nosotros operamos de acuerdo a nuestra voluntad, a lo que Claro, nosotros si no, como queremos. dice Lore, seríamos robots. O Claro. sea, todo el mundo estaría de 10. Un caso tan simple, en la intimidad, cuando no están los demás. ¿Cómo somos realmente? ¿Buscamos realmente a Dios? ¿Estamos orando? Cuando viene alguien y te pelea, ¿qué haces? ¿Te quedas en el molde? Es una forma de examinarnos. Claro, y es justamente a lo que Pablo va en el último párrafo, en el sexto párrafo de Colosenses. Vamos a volver a la lectura porque si no, están buenas las preguntas. Muy buenas, Lore. Ya te... Bueno, entonces, bajo este concepto de que Cristo, fíjate lo que, y esto es lo que tiene que pasar con tu vida y con la mía, lo que le pasó a Pablo, decir, yo voy con toda mi vida, con todos mis planes, con todas mis metas hacia un lado, y cuando me choco con Jesús, Dios cambia mi vida totalmente. Y la misma garra que le ponías a tu trabajo, que le ponías a tu hobby, a lo que sea, es lo que la garra que le tenés que poner, lo decimos en criollo, ¿no? A la Biblia, al estudio, a la edificación de la iglesia. Por eso nosotros siempre insistimos que la salvación va ligada al servicio a Dios. No existe un creyente que no tenga un servicio, un lugar en la iglesia. Ustedes tienen dones. Yo tengo dones. Yo hoy los estoy llevando a la práctica por el lugar, digamos, el ministerio que Dios me ha dado, pero todos tenemos un lugar para ocupar en la iglesia. Y no te estoy hablando de posición, sino un servicio hacia los demás. Y cuando consideramos realmente valioso este principio, entonces el hombre se prepara, trabaja, se autodisciplina en obediencia constante y se da cuenta del mensaje valioso que lleva realmente, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos terminarlo hoy. Y tengo 5 puntos simplemente para compartirles, ¿sí? En primer lugar, quiero que veamos al Pablo sufrido, Colosenses 1:24. Acuérdense que vimos el carácter de Cristo y ahora estamos viendo la comisión de Cristo a Pablo, ¿sí? Que sería el segundo punto del punto 2. Después, si quieren, podemos imprimir el estudio y lo pueden tener ahí para ir guiándose. ¿Cómo estamos de hora? Nos quedan 10 minutitos. Pablo sufrido, la primera faceta que quiero que veamos, esto lo escribí yo, ¿no? No es que está acá en la Biblia, ¿no? ¿Qué hace, loco? Son secciones que a mí se me ocurre para dar a explicar el tema real, ¿no? Es terrible este hermano. Encima se mata de risa. Pablo sufrido. ¿Por qué decimos que Pablo es sufrido? En primer lugar, vamos a leer, dice el versículo 24, ahora me gozo, ¿me traes un vasito de agua? Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando habla de las aflicciones de Cristo, no significa que Pablo sea una extensión de Cristo, o que Pablo sea un nuevo Cristo, o que sea Cristo, sino que era tal el odio que había hacia Jesús en ese momento, que buscaban hacerle daño a los seguidores de Jesús. O sea, aquel que se encargaba, recordad que para nosotros quizás es simple acá, pero se estaba generando una revolución terrible de una persona que había marcado la diferencia en la historia y que estaba llegando no solamente a los judíos, sino también a Roma, al Imperio Romano. Por eso Pablo dice que ha llegado a vosotros como así hasta el fin del mundo, ¿no? Porque era el mundo, y no llegó hasta Ushuaia, ¿no? Por eso la importancia de entender correctamente el versículo. Dice hasta el fin del mundo, porque ese era el mundo que ellos conocían. El centro de la civilización. Exacto, es donde todos los lugares llevan a Roma, decían, ¿no? Lo más importante era ahí, y el evangelio de Jesús había llegado, y había gente que era no judía, o sea, gente que era gentil y se convertía al evangelio de Jesús. Y bajo este concepto de Pablo sufrido, vamos a Juan 15:18. Denme un segundito. Juan 15:18. Espera ahí a Lore que lo lea.
Estoy sufriendo con los brackets los últimos meses que me quedan. Pero sufro porque me lastiman el labio. Ahora sí. ¿Leíste, Lore? No, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Exacto. Dice Jesús, si el mundo los aborrece, tengan en cuenta que antes me aborrecieron a mí, antes que a vosotros. Entonces Pablo estaba experimentando lo que Jesús había dicho. Y en este momento, acordate que Pablo cuando escribió esto, él estaba en la cárcel. Qué lindo lugar, ¿no? Él estaba en la cárcel. Él estaba siendo menospreciado, estaba sufriendo todo eso en carne propia, pero consciente de que era para el beneficio y la edificación de la iglesia. En primer lugar, quería que veamos el Pablo sufrido. En segundo lugar, volvamos a Colosenses capítulo 1, el Pablo ministro. Bueno, Pablo, ¿no? Él es muy argentino. El Pablo. Pablo, ministro, dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, otra vez ahí la obra de Dios, ¿no? La soberanía de Dios, que es justamente lo que hablábamos recién, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La expresión esta, ministro, se traduce como mayordomo, ¿sí? Como mayordomo. Ministro no es el ministro de Justicia, de Hacienda, es como mayordomo, ¿no? Era un esclavo encargado de administrar la casa de su amo mientras el amo no estaba. Supervisar a los demás esclavos, distribuir los recursos de Dios, o del amo de la casa, perdón, y el propósito de Pablo era cumplir, como dice el versículo 25, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Una devoción total y exclusiva, y te vuelvo a repetir, Pablo había dejado todo para servir a Jesús. En este momento estaba preso, después en un momento hace su segundo y tercer viaje, ¿no? de ministerio, y lleva a Cristo a las demás naciones, a los demás lugares. Entonces, Pablo como ministro llevaba la predicación no solamente a los judíos, y acá estaba la importancia. Pablo se había dado cuenta, que después lo vamos a ver en el tercer punto, de que se pensaba que la salvación era solamente para los judíos, pero Dios había revelado de que los gentiles también iban a ser salvos. O sea, vos y yo, que no somos judíos, los gentiles eran aquellos que no eran judíos. En ese momento eran los colosenses, ¿no? Que eran una ciudad romana. Y nosotros que no somos judíos también hemos alcanzado la salvación a través de Jesús, porque el Evangelio llegó hasta acá. Hechos capítulo 20, mirá lo que dice. Hechos capítulo 20. Versículos 24 al 27. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dijo, hermanos, mis manos son lavadas de su sangre porque yo les hablé del Evangelio de Jesús. Cuando vos le hablás a tu familia de Jesús, a tus hijos, y ellos no quieren buscar de Dios, esa sangre ya no está en tus manos. Hay que constantemente enseñarle a nuestros hijos mientras haya tiempo, mientras haya aliento de vida en ellos, hay tiempo para que Dios los salve. Quizá mis hijos conozcan de Dios el último día de su vida, no lo sé. Hasta ahora sabemos que Mateo conoce de Dios, porque ella tiene noción del Evangelio. Pero no lo sé con Gianna, no lo sé con Mateo. A mi padre, mi papá oré 15 años por mi viejo.
y oré para que él reciba a Cristo, intenté hablarle de Cristo, nunca le hablé, digamos, con el Evangelio en sí, y una noche lo tuve a mi viejo llorando en la mesa y aceptó a Cristo y yo le prediqué. Dios me dio la oportunidad de predicarle yo. Él había escuchado de muchas otras formas y Dios me dio la oportunidad a mí. O sea, me dio después de 15 años lo que yo le pedía. Y encima me permitió que yo fuera el que le llevara el Evangelio. Y ese es uno de los más grandes regalos que le llevó Jesús. Hoy mi viejo, escucharlo hablar y decirle, mi papá contrajo COVID, ¿no? Y decirle, yo estoy bien, y confiado en que Dios va a hacer lo que Él quiera, ¿no? Entonces, eso es un premio terrible. Y a mi mamá igual le hablé de Cristo, ella quiere creer en Cristo a su manera, pero como dice Pablo, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Sabes que un día nos presentaremos delante de Dios y todas esas personas con las que te relacionaste van a pasar en tu memoria y vas a decir, ¿por qué no les hablé de Cristo? ¿No? ¿Por qué no les hablé de Cristo? Mirá el fuego que tenía Pablo, de decirle, muchachos, no me van a ver más, pero Dios es testigo de que les anuncié el consejo completo, todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces ahí la importancia de Pablo como mayordomo, completar la función que Dios te dio. Quizás no sos, en nuestra iglesia por ahí el hombre tiene un cierto lugar y la mujer no ocupa también el mismo lugar, pero tu responsabilidad también como mujer es predicar el Evangelio. Dios llamó a todos a evangelizar. No importa cuánto tiempo tengas de Biblia, cuánta lectura, cuánta teología, Dios llamó a evangelizar, ¿no? Dios llamó a evangelizar. El misterio del Evangelio, la predicación del Evangelio es simple. Ahora va a haber una conferencia de Gedeones para que se puedan conectar acerca de cómo evangelizar al menos a 3 personas con tus redes sociales, con el WhatsApp, con Facebook, y cómo compartir del Evangelio de Jesús. Te vuelvo a repetir, el ministerio en la iglesia no es fundamental si antes no evangelizás. El Evangelio es la verdadera misión, el evangelismo es la verdadera misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es dar caridad, no es dar de comer, no es dar lugar para dormir. La misión de la iglesia es evangelizar. Si la iglesia puede y está en condiciones de cumplir con las otras cosas también, amén. Y yo creo que una iglesia firme, una iglesia fundada en la fe, una iglesia madura, está en condiciones de hacer eso y lo hace, ¿no? Pero la misión fundamental de la iglesia es llevar a personas a Cristo. Nosotros somos la luz de Cristo, somos la sal en este mundo. Y eso es lo que debemos llevar, ¿no? Así que el Señor nos ayude a completar esto. Vamos a ver los últimos 3 puntos rápidamente. Pablo, el portador del ministerio, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿no? Está hablando de lo que él portaba, ¿no? El portador del ministerio. Y acá les mencioné 5 puntos que después los van a ver ahí en la lectura. Y el último punto lo agregué yo. Y los 4 anteriores están tomados de la Biblia de MacArthur, que me gustaron mucho. En primer lugar, ¿cuál era este misterio? O sea, acordate que a ellos se les estaba siendo revelado el misterio del Dios hecho hombre, ¿no? Cosas que desbarataban su creencia totalmente, ¿no? En primer lugar, el Dios encarnado. En segundo lugar, que Jerusalén iba a ser, que Israel iba a ser incrédulo. Romanos 11:25, iban a ser salvos los judíos, pero es como que la salvación de los judíos se iba a poner en pausa hasta que la totalidad de los gentiles reciba de Cristo. Y al final, ¿no? Dios va a salvar a todo Israel. La impiedad y las transgresiones de la ley, y tenemos en 2 de Tesalonicenses 2:7 que habla del anticristo. Esta persona va a venir a romper, digamos, todo lo que está siendo frenado ahora porque no es su momento. No sabemos si está ahora o no lo sabemos, pero cuando sea manifiesto, dice que Dios mismo se va a encargar del anticristo. Y la unidad de los judíos y los gentiles, que era un misterio que estaba siendo revelado en ese momento, acordate, para ellos es, yo soy judío,
Si Jesús vino a salvarme a mí, porque yo soy el pueblo de Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces era un misterio terrible decirle, no muchachos, Jesús vino a salvar a los gentiles y también a ustedes. Porque acordate que los judíos eran ellos y eran ellos. Y eran ellos. O sea, en todo aspecto. Eran orgullosos quizá por el privilegio que tenían como pueblo de Dios y tenían en su mente este pensamiento. Pero Pablo estaba revelando en Efesios 3, del 3 al 6, una carta que se escribió más o menos en el mismo momento, estando Pablo preso, la unidad de los judíos y gentiles como un solo cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y en último lugar yo puse Jesús, la esperanza de gloria. Romanos 8:11, ese sí lo vamos a leer. Ya terminamos, paciencita. Romanos 8:11. A esta hora son las 12:11, ya a esta hora empieza a llamar el estómago. Sí, pase, no hay problema. Romanos 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La esperanza de Jesús en gloria. Que Jesús es nuestra esperanza, de que así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también recibiremos este cuerpo incorruptible en gloria con Jesús, ¿no? Él nos hizo parte, coherederos, dice también la Biblia, de el derecho también de ser hijo de Dios, y con el derecho de ser hijo de Dios adquirimos los derechos de hijo, ¿no? Somos adoptados como hijos. En cuarto lugar, Pablo amonestador, y en quinto lugar, Pablo ejemplo. Volvemos a Colosenses, seguimos desarrollando versículo por versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo, amonestador. El objetivo de Pablo era amonestar a cada hombre, corregir a cada hombre para presentarlo ante Cristo, ¿no? Como maduros en la fe. Esta palabra perfectos es maduro o completo. ¿Sos un cristiano maduro? ¿Sos un cristiano perfecto, podríamos decir? ¿Sos un cristiano completo en la fe? Eso es personal, ¿no? Un autoexamen. Si vamos a Filipenses, capítulo 3, el libro anterior, ahí nomás. Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14. Dice Pablo, acá para que nos sentamos mejor, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, si logro apropiarme aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Sigamos combatiendo, sigamos viviendo una vida de ejemplo a Dios, ¿no? Una vida de ser maduros realmente en la fe. El otro día compartía, por ahí Jesse me dice que a veces como que soy muy duro, ¿no? O muy chocante a veces. Yo puse basta de cristianos carretillas. ¿Sabes cuál es el cristiano carretilla? Hay que andar empujándolo. Sí, el que tenés que levantar las piernas y tenés que andar llevándolo. Es el cristiano carretilla. Ojalá nuestra iglesia no tenga eso, ¿no? Tenemos que dejar de ser cristianos así. Ay, que el pastor no me saludó, que el hermano se olvidó de mi cumpleaños, que miles de cosas, ¿no? Hay una palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo nos llama a tener en cuenta eso y él dice, estando persuadido de esto, del que comenzó la buena obra, nosotros lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Nuestra confianza también debe residir en eso, en saber que
que Dios obra en nosotros, que Dios está orando y que nos llama con su palabra a poner por obra lo que aprendemos, a ponerle gana, como hablando Exacto, vulgarmente. exacto. Y, Tendemos a perder el foco. Sí, muchas veces. y somos así, ¿no? Un día hoy me levanté con frío, no me quería levantar acá, mira si no somos así. Somos cambiantes, somos terribles, gracias a Dios que nos ama y que Él vio algo en nosotros que por ahí capaz que nosotros no lo vemos todavía. Pero ese es el propósito de Pablo en esta carta, crear cristianos maduros. Si no, él le hubiese dicho, no les escribo nada, que las herejías se adueñen de la iglesia, que enseñen cada uno lo que quiera, pero él tenía un deseo real de crear hombres maduros en la fe, ¿no? Y de ser, que sean fundamentados en la lectura bíblica, en las escrituras, realmente completos, ¿no? Y aún Pablo, que llevaba tiempo ya y que era el que estaba enseñando, no creía haberlo alcanzado, sino que él continuaba. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y acá la última faceta que quiero mostrarles es Pablo como ejemplo, ¿no? Podemos ser amonestadores, podemos ser ministros o mayordomos, podemos ser portadores del evangelio, podemos ser sufridos, ¿no? Dice una historia de Alducin, que siempre veía una hermana que le preguntaba cómo estaba a la hermana. Ay, pastor, no sabe lo que me pasó. Hermana, ni Job sufrió tanto, dice. Y a veces hay cristianos así, ¿no? Hay cristianos que todo es un sufrimiento, que viven llorando. Yo a veces, por ahí, sí, Jessie, ella ve cosas que yo no veo. Gracias a Dios ella ve cosas que yo no veo. ¿A usted la ven tomando nota del mensaje? ¿Está tomando nota de lo que me equivoqué? No, mentira. Pero ella ve muchas cosas que yo a veces no veo. A veces en mi manera de expresarme, a veces ella entiende lo que yo estoy queriendo decir, pero soy muy, muy crudo al decirlo a veces. Pero porque... Todas las esposas con marido. Sí, como todo. Sí, es cierto. Como en el ejército, que gritan todos, pero manda la mujer. Eso ya lo sabemos todos. Así le digo a mi hermano, se enoja. Pero la realidad es que Dios quiere que dejemos de ser cristianos carretillas, ¿no? Yo soy falible, somos todos falibles. Entonces, si deposito mi confianza o mi fe está prestada, digamos, y confío en mi esposa, y mi esposa en algún momento me falla y se me cae el mundo, porque mi mundo estaba afianzado en ella. Por eso el propósito y el principio de confiar realmente en Dios, ¿no? De que cuando yo estoy confiando en Dios, el resto es pasajero, porque aún mis hijos son pasajeros, ¿no? Aferrarme tanto a mis hijos y que un día Dios me los quite, que ojalá que nunca llegue el momento, y me va a desbaratar todo, o sea, me llena de preguntas, y ahí es donde se pone en juego mi fe realmente, ¿no? Hay mucha gente que a través de las circunstancias se termina alejando. Yo cuando empecé a compartir las transmisiones en vivo, hicimos 86 transmisiones, y una persona se conectó y una vez me envió un mensaje cuando se desconectó, o sea, ya no se estaba conectando, y me dijo, discúlpeme, dice, pastor, pero yo había empezado a creer en Dios otra vez y me empezaron a pasar cosas que no entiendo por qué. Así que por eso no me acerco más. Me viene a la memoria lo de Job, viste que su esposa lo maldijo su Dios, diciendo que él estaba padeciendo todo reído, vamos a decir, el Señor en él, y su esposa lo maldijo, y ahí fue cuando Dios la mató. Y en realidad era para bien. Sí. Quizás el Señor empezó a padecer para bien. Sí, no lo sabemos, pero la realidad es que el que a donde estaba enfocada la historia terminó alabando a Dios. Porque la fortaleza de Job no estaba en los bienes que poseía, no estaba en sus hijos, incluso. Imagínate que vengan y te digan que se murieron todos tus hijos en una casa. Perdió todo. Sí, todo. Y después Dios lo benefició. No siempre funciona así. No siempre funciona así. Pero yo digo en el caso de la señora, quizás Dios comenzó a orar en el sufrimiento de él, y tristemente no se dio cuenta o no veía eso de ella.
que podía hacer algo bueno, digamos, en su vida. Claro. Porque Solamente, el sufrimiento solamente a veces ni los en la vida amigos, es para bueno, ni los es para amigos lo bien. habían visto. Claro. Fíjate la calidad de amigos que tenía Job. Bueno, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo y en Dios, o sea, el fundamento real, entonces lo demás, Dios me va a ayudar a atravesar las situaciones difíciles, porque la promesa no es que no va a haber valle de sombra y de muerte, sino que Él va a estar con nosotros, lo dice el Salmo 23, ¿no? Tu var y tu callado me infundirán aliento. Entonces, Pablo, amonestadores, Pablo buscaba realmente, como en una madera que tiene imperfecciones, limar las cosas que estaban mal en estos hombres y crear cristianos maduros en la fe, que cuando no esté Epafras, supónganse, otra persona pueda continuar con el servicio y que la iglesia pueda continuar en marcha, porque no es mía la iglesia, ¿no? La iglesia es de Cristo y Él es el que hace la obra. Pero si no crecemos nosotros, supónganse que un día falle yo, pónganse que estemos solo nosotros, la iglesia se cierra y no es la voluntad de Dios. Por eso la idea de estudiar libro por libro, estudiar así tranquilos y estudiar profundo para que crezcamos realmente y que nuestra fe sea con fundamento, ¿no? Que yo creo en Dios porque Dios es Dios y nada más. Sino realmente creer con conocimiento. Y por último, Pablo como ejemplo. Colosenses capítulo 1, versículo 29. No podemos pedir algo que no hacemos. Y eso lo vas a ver quizá yo lo veía en mis viejos, cuando ellos me decían que tenían que ir a la escuelita, tenían que ir al club bíblico, cuando era adolescente, ¿no? Ellos me mandaban, pero ellos no venían a la iglesia. Entonces mi papá me pedía que hable bien, pero mi papá decía malas palabras. Estuve escuchando ayer una prédica de Paul Washer que decía que de nada sirve mandar a los niños a la escuela si nosotros, bueno, ya no, pero él decía, nosotros como padres tenemos que guiarlos a ellos, porque la familia es la iglesia. Para ellos, claro. Claro, o sea que es responsabilidad de los padres, digamos, la crianza de sus hijos. Exacto. Sí, una vez una persona me dijo, Fede, ¿podemos hablar con mi hijo? Y yo le dije, mira, yo puedo hablar con tu hijo, pero el trabajo es tuyo. O sea, yo puedo aceptar consejos por ahí con la crianza de mis hijos, no hay ningún problema, pero es mi trabajo. O sea, es mi responsabilidad y a quien Dios va a pedir cuentas es a mí, ¿no? Yo no voy a decir, no, pero la señora de la escuelita no lo llamó, la Lore no se acordó. No. Por ejemplo, Paul Washer decía que él como que no le gusta que los señores de los escuelitas dominicanos le enseñen solamente a pintar, a coser sus túnicas o esto que no, que le enseñen quién es Cristo, por qué vino, para qué vino y quién es Dios. Sí, es fundamentalmente la enseñanza de la Biblia. No está mal, dice, pero que dentro de eso... No, porque la escuela bíblica no es un lugar de entretenimiento. Para muchos padres es una guardería. Ahora no lo vemos porque ahora estamos con Zoom, pero antes... Sí. Antes, o sea, hay padres que lo ven como una guardería. Ah, tienen escuelita, vamos a descansar 2 horas. Pero, como que ellos no se quieren dar la responsabilidad de eso. Por eso mandan a sus niños que otros le enseñen. Claro. Sin duda Dios hace la obra igual. Sí, o sea, sin duda, te digo, lo hizo conmigo. Yo conocí a Cristo a los 7, 8 años. Dios hizo algo en mí. Y mis viejos vivían una vida totalmente apartada de Dios. Yo vivía una vida complicada, había violencia en mi hogar, situaciones difíciles, cosas que no van al caso, pero no fueron un condicionante en lo que Dios quiso hacer conmigo. Cuando Dios salva a un niño, Dios salva a una familia. Y ese es nuestro énfasis en la iglesia. Yo creo que por eso continuamos haciendo la escuela bíblica. El día lunes que habíamos recibido la noticia, bueno, de la mamá de Gustavo, nosotros estábamos realmente mal. No queríamos hacer la escuela bíblica. O sea, no estábamos en condiciones con Jessie. Estábamos tristes. Nosotros la conocíamos hace mucho tiempo a Cecilia y para nosotros era una situación terrible. Pero sin embargo había el deseo real de decir, bueno, vamos a hacer la diferencia en la vida de estos niños. Aún Tiago y Lauti se conectaron, que ellos están acá, son los hijos de Gustavo y de Marina. Bueno, pero igualmente que por más que el niño que dice yo, está en la Biblia que nunca vuelve a la cielo, para la iglesia
Por eso, la obra de Dios es igual. Pero lo que yo vi la predicación esa que menciona ella, de Paul Washer, que habla de que si hay, porque vale, son actividades que son preparadas para ellos, ¿no? Yo no le voy a pedir que nos vamos a hacer una reunión así con los chicos, porque van a estar... Si nosotros no estamos durmiendo así, ¿no? Imagínense los niños. Mirá cómo vamos a romar. Está dormido. Yo creo que hace referencia a no subestimar a los niños. Claro. Claro, los niños aprenden pero Claro. más que nosotros, ¿viste? Todo el tiempo y son, como dicen, una esponja. Así, a lo más chiquitito que son los de 2 años, que no te escuchan, porque vos le hablas y creo que vos pensás que no te Creemos escuchan. que no nos escucha, pero son réplicas. Claro, después te repiten todo lo que vos le contaste. Sí, sí. Yo creo que yo incluso la he visto varias veces. Él decía que el énfasis no tiene que estar en que el niño pinte. El O sea, énfasis no en el no debe estar entretenimiento. en el entretenimiento, sino que puede hacer todo eso, pero la esencia de la escuelita bíblica debe ser mostrarles a Dios y qué hizo Dios por medio de Jesucristo para nosotros. Esto mismo se aplica en el ministerio de los jóvenes. Claro. Hoy si no tenés luces, música punchy, no tenés jóvenes. Claro. Oye, es así. Hoy nosotros no tenemos jóvenes. También hablaba de eso, que muchas iglesias hoy actualmente quieren traer cosas del mundo a la gente Sí. del mundo. Bueno, ese es un punto aparte que lo vamos a dejar, Después podemos hablar. después lo podemos charlar. Pero sí hay un montón de esas cuestiones. Sí, no, por eso, hay que centrarse realmente en el conocimiento a Dios, pero vamos a lo que queremos charlar hoy, que es el ejemplo. O sea, si nosotros, ustedes van a tener hijos en algún momento, ojalá Dios les dé esa posibilidad. Lore tiene hijos, Lucía tiene hijos, nosotros tenemos hijos, debemos ser ejemplo. No podemos ser, como vimos las facetas de Pablo, ¿no? Sufridos, ministros, o sea, mayordomos, portadores del evangelio, porque se lo llevamos a nuestros hijos, amonestadores de nuestros hijos, aplicando esto como padre, digo, ¿no? Y no ser ejemplos. Mirá lo que dice Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué paradoja, porque Pablo dice, estoy cansado de tanto trabajo, estoy trabajando y me canso, eso es lo que dice Pablo, pero es Dios obrando en mí. Y la palabra trabajo, que se utiliza ahí en el versículo 29, y luego la palabra luchando, tiene que ver con una derivación de agonizar, cuando te cansás terriblemente. Si no te habrá pasado que tenés hijos y llegás a la cama, a ese decimos, bueno, hoy vamos a ver una peli. Y llegamos, Román no se duerme, no te deja ver la película, y chao, te dormiste. Al otro día te levantas ni sabes a qué hora te dormiste, ¿no? Pero ese era el énfasis, ¿no? Que Pablo dice, muchachos, yo trabajo, por eso estoy trabajando y agonizo, dice, y esta palabra se refiere al esfuerzo cuando uno tiene un certamen atlético, ¿no? Cuando tiene una carrera, cuando los que son deportistas, gracias a Dios yo no, pero bueno, Gustavo está conectado ahí, Gustavo sabe de lo que es el deporte y se aplica a esto, ¿no? El trabajo tuyo, Fabricio, en la albañilería es terrible, te cansa y llegas liquidado, ¿no? Entonces, Pablo estaba siendo ejemplo, no solamente les exigía a ellos un nivel de madurez espiritual, sino más bien él era ejemplo. Pero, según la potencia de Cristo, la cual operaba poderosamente en él, en el Espíritu Santo obrando en su vida. Te dejo 3 preguntas y cierro con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a algún ministerio? Pensalo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a algún ministerio? Ministerio, servicio, en la iglesia. No te estoy hablando de posición, estoy hablando qué es lo que Dios puso en tu corazón para la iglesia. Acuérdate que es para el servicio a los demás. ¿Estamos trabajando duro para eso? ¿Estamos agonizando, agotando nuestras fuerzas, nuestros recursos? ¿No? ¿Estamos edificando la iglesia de Cristo? Y con eso quiero que terminemos el capítulo 1 de la lectura de Colosenses. Para cerrar, porque se nos fue el tiempo extremadamente, esta clase va a ser bastante extensa, después cuando la quieran ver, así que vamos a orar. Oramos. Ahí te pido que cierres tus ojos, ahí donde estás, y que hables un tiempo con el Señor, en base a lo que hemos estudiado.
en base al carácter de Cristo, en base al ejemplo que tenían los colosenses, en base a las luchas que tenían los colosenses. Ahí orá en tu corazón y respondete estas preguntas. ¿Has sido llamado a algún ministerio, algún servicio a la iglesia? ¿Estás trabajando duro para eso? ¿Estás trabajando? ¿Estás edificando realmente la iglesia de Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es el espejo que hace ver nuestras imperfecciones, nos hace ver cuán pecadores somos, cuán torcido están nuestros pensamientos, nuestro corazón. Padre, tu palabra es el espejo que hace ver las cosas que hay que corregir en nuestras vidas. Y queremos ser diligentes a la hora de corregir estas cosas. Queremos ser ejemplo también a nuestros hijos, fundamentalmente. Quizá no logremos hacer cosas grandes o de renombre ante los demás, pero creo que el objetivo de todos nosotros, Señor, es poder salvar a nuestra propia familia. Que nuestros hijos vean que sus padres aman a Dios, que nuestros hijos vean que sus padres sirven a Dios, y que nuestros hijos vean que el Evangelio de Jesús es real en nosotros. Que ellos puedan experimentar esto en la casa, en la intimidad del hogar, donde ellos nos conocen del todo, y Padre, donde ellos pueden tener un acercamiento contigo, Señor, a través de nuestro ejemplo. Sabemos que nuestro testimonio no salva, pero el Evangelio de Jesús sí, y eso es lo que nosotros queremos compartirle a nuestros hijos en el momento indicado. Padre, queremos ser desafiados a servirte, a edificar tu iglesia, a edificar, Señor, realmente la iglesia de Cristo, a través de crecer nosotros mismos en la lectura, en la oración, Señor, y bendice a nuestros hermanos que no están aquí presentes con nosotros, bendice a aquellos que están en otras ciudades, bendice a aquellos que por algún motivo no han podido venir, bendice a aquellos que les cuesta también venir, que tú, Señor, obres en sus corazones, les des el valor, Señor, de poder retomar. Bendice a aquellos que están enfriados también, Señor, y que tú puedas volver a traerlos, porque sabemos de que cuando cualquiera de nosotros no está, la iglesia tiene un faltante. Señor, se los extraña. Recordamos a muchos hermanos que han pasado por aquí y que hoy nos están congregando. Y oramos por ellos, Señor, para que tú toques su corazón y también para que nosotros seamos humildes, Señor, les amemos también, porque no somos mejores que ellos, sino que también somos salvos por la misma fe en Jesús. Así que, Padre, te pido que podamos abocar un ratito de nuestro día, orando por ellos, orando por nosotros, para que también podamos continuar firmes en la fe. Y, Señor, te rogamos que este estudio, Señor, nos sea de bendición, nos edifique, nos enseñe, nos estimule, nos amoneste a corregir lo que tenemos que corregir. Y, Padre, que podamos continuar edificando tu iglesia. Bendice a cada uno de los corazones que ha venido hoy. Padre, tú conoces el trasfondo de la historia de cada uno. Así que, Padre, te pido que tomes, Señor, en tu mano sus pensamientos, sus metas, sus objetivos, sus frustraciones, sus dolores, sus alegrías también. Y, Padre, que tú hagas con ellas conforme a todo lo que tú quieres. Señor, eres soberano y hoy nos humillamos delante de ti, damos gloria a tu nombre, porque tú nos amaste primero y presentaste a Jesús como sacrificio perfecto en la cruz. Te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bueno, vamos a terminar acá la grabación.